Acá estamos con un grupo de experimento. Alexander, Jocelyn, Ricardo, Paul, Gerardo, Janet y el que les habla, Walter, ¿no? Vamos a explicar lo que vendría a ser el modelo cinético de secado de rebanadas de membrillo. Como una introducción a lo que vendría a ser el secado, ¿no? La cinética de secado, es que se van a emplear varios métodos para poder eliminar agua, ¿no? Se usan métodos solares, se usan estos métodos, se puede hacer microondas, el infrarrojo, un poco más sofisticados, pero un método que vendría a ser muy rústico o utilizado ya comúnmente vendría a ser el secado, ¿no? Que tiene como fundamento la migración o la utilización del aire seco para poder migrar, para poder hacer que el agua, el alimento migre hacia el aire y así poder deshidratarlo, ¿no? En un tiempo específico. Y en lo que va a consistir nuestro trabajo, el objetivo más que todo de ese trabajo, es poder conocer un modelamiento o un modelo matemático que permita predecir cómo va a ser nuestra curva o cómo se va a comportar el alimento con respecto a las variables, ¿no? Que vendría a ser el tiempo, la humedad de base seca, el Y adimensional que depende de las humedades y de algunos modelos matemáticos que vamos a poder explicar más adelante, ¿no? Ahora los materiales y métodos que hemos utilizado para este experimento han sido primero la producción de las muestras, ¿no? Conseguir el alimento que vendría a ser en este caso el membrillo, ¿no? Que fue comprado en un mercado. Las muestras fueron lavadas, fueron peladas, fueron cortadas en rodajas, más o menos 1 centímetro de espesor, no tan exacto. Las semillas fueron separadas y las muestras se colocaron en las bandejas de aluminio de dimensiones de 35 por 40 y se introdujeron dentro del deshidratador. Aproximadamente 12 unidades rodadas por cada bandeja, ¿no? Otra bandeja total de cámara. Muchas gracias. Ahora, el equipo experimental, que justamente es lo que un poco más trabajo nos ha costado, armarlo y poder unirlo, ¿no? Es un deshidratador prácticamente conseguido por nosotros, que consiste primero en un deshumidificador. El deshumidificador va a tener como objetivo disminuir la humedad relativa del aire que va a ser utilizado para el secado, el deshidratador, ¿no? Como segundo componente tenemos, si gusta podemos bajar para poder ver la imagen del deshidratador, ¿no? Está el deshumidificador, luego viene el soplador que lo que va a hacer es succionar el aire para poder pasarlo a lo que vendría a ser el calentador para que el aire se pueda calentar, el aire seco, el aire ya con humedad relativa baja, para que luego pueda entrar al deshidratador y poder obtener un secado en un menor tiempo, ¿no? Ese es justamente el fundamento o el propósito de este equipo, ¿no? Ahora a continuación vamos a ver. Algo que agregar serían los métodos, los instrumentos que se utilizan para los análisis. En este caso, tanto la entrada del secador, de la cámara de la suficiente, de cámaras de hidratación del agua, han sido termidrómetros, se valoran en cada etapa y finalmente en la cámara de secado se utilizaron sensores de TH y TIOS. Esa sería la información y continuamos ahora. Pero quisiera que nos digas para qué fueron los sensores, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer los sensores? Básicamente lo que se intenta registrar acá es la temperatura y la humedad, principalmente en la cámara de secado, ya que estos son parámetros fundamentales que van a influenciar en el tiempo, en la velocidad del secado, de la intensidad y todos los parámetros que al final son nuestro objetivo ahí. Determinar la humedad relativa del aire es esencial ya que influye en la difusión, en la difusión efectiva y en los demás análisis que vamos a hacer, la gráfica que vamos a mostrar más adelante, de acuerdo al modelo matemático, ¿no? Ahora vamos a comenzar con lo que venía a ser el análisis matemático, que lo va a hacer nuestra compañera
compañera Sven. Ya, bueno, para realizar nuestros modelos matemáticos utilizamos una serie de fórmulas. En este caso, la primera que se utilizó fue la de humedad en base seca, la cual va a ser igual a la masa inicial del sólido húmedo menos la masa final del sólido seco entre la masa del sólido seco, que viene a ser la ecuación 1 en la diapositiva. Luego se utilizó la fórmula que es de la relación de humedades, que es MR, o también es llamada como el parámetro I, ¿no? El cual es igual a la humedad en función al tiempo, es decir, cada cierto tiempo se toma la humedad menos la humedad de equilibrio entre la humedad inicial menos la humedad de equilibrio. Y por último, en este caso es la de la fórmula 4, que es la de velocidad de secado, que va a ser igual al peso del sólido seco entre el área por una diferencial de las humedades entre la diferencial del tiempo. En cuanto a los modelos matemáticos que utilizamos, fue el modelo de Newton, el modelo de Henderson y Pavich, el modelo de Page y el modelo One and Twin. En este caso utilizamos estos cuatro modelos. Como vemos, tenemos en el modelo de Newton la constante I, o la relación de humedades, es igual a la exponencial el negativo de K por el tiempo. Y bueno, más adelante vamos a ver los resultados de cuál de estos cuatro modelos se ajustó más a nuestra parte experimental. Para hallar la determinación de la difusividad efectiva se utilizó la ecuación clásica de Fick, donde la diferencial de las humedades entre la diferencial del tiempo nos va a dar la difusividad efectiva por la diferencial al cuadrado de las humedades entre la diferencial de las humedades al cuadrado. En este caso, la difusividad efectiva la vamos a hallar cuando linealizamos en una gráfica el parámetro de I, del logaritmo natural de I por el tiempo. Entonces la pendiente nos va a dar igual a pi al cuadrado por la difusividad efectiva entre 4 veces h al cuadrado. De ahí despejamos la difusividad efectiva y la podemos hallar. Y en cuanto al modelo isotérmico, para hallar lo que es la humedad de equilibrio específicamente, vamos a utilizar el modelo de GAP. Como vemos en la diapositiva, tenemos la ecuación que la humedad de equilibrio tendría que ser X. Y bueno, ya los parámetros están dados específicamente para nuestro fruto, que en este caso fue membrillo, y a una temperatura de 65 grados Celsius, ¿no? Sabemos que estos parámetros van a variar de acuerdo a la temperatura. Sí. Y como tenemos una humedad relativa variable en el momento del secado, y como que tenemos una humedad relativa variable en el momento del secado, nuestra actividad de agua va a variar. Y eso va a variar, y ese datos tomamos para cada hora. Nuestro tiempo de secado en horas fueron 11. Y para cada hora vamos a tener una actividad de agua diferente. Así que vamos a tener una humedad de equilibrio también diferente para cada uno. Y en la gráfica que va a venir a continuación, vamos a ver cuáles son las fluctuaciones y cuáles son las fluctuaciones más que nada de la humedad y cómo se relacionan con la base de humedad y con el tiempo. En la gráfica número 1 tenemos la correlación de base seca con respecto al tiempo. Como sabemos, en el proceso de secado, lo que se buscó es disminuir el contenido de humedad en la muestra, y como se ve, las 4 muestras van disminuyendo su humedad hasta llegar a las 11 horas, en el que llega a un porcentaje de base seca en equilibrio, por así decirlo. En esta gráfica se ve la variación del contenido de humedad con respecto al tiempo. La relación de humedades, donde se ve una variabilidad muy parecida a la anterior, en 11 horas hasta llegar al equilibrio. Relacionado a lo que dijo mi compañero Alex, como una discusión de mi parte sería de que como el XC está correlacionado a lo que es GAM,
y GAN a su vez está relacionado a lo que son las unidades relativas. Mientras va variando estas unidades relativas, va variando GAN y con eso también va variando el ETC, lo que es el equilibrio. Yo quiero, bueno, acotar algo en ambas gráficas, tanto en la gráfica, perdón, 1 y en la gráfica 2, el por qué se da esta, o por qué se observa que hay como dos etapas. Una etapa en la lineal, donde hay un decaimiento rápido, es porque, bueno, en realidad en el fruto existe agua en la parte superficial, y al ser muy débil o poner poca resistencia a esa parte del fruto, esta agua, esta humedad, se va a ir muy rápidamente, mientras que el agua ligada es agua que va, la masa del fruto va a poner resistencia para poder ser eliminada, va a demorar, va a haber una demora o va a haber, por decirlo así, mayor tiempo en el cual se va a perder esta humedad en el fruto. Está un poco relacionado a lo que es la energía necesaria para poder romper los enlaces. Con respecto a los modelamientos, podemos determinar que el modelo que más se ajusta al de nosotros es el modelo de Page. Si bien es cierto, nosotros estos modelamientos se tienen que superponer para que nos pueda dar el más exacto, el que más se correlaciona. Los dos primeros observamos que tienen, bueno, todo esto determinado bajo el valor del parámetro P, el cual es... Bueno, recordando el parámetro P es porcentaje de error relativo medio. Como está diciendo mi compañero, va a explicar el por qué el de Page fue tomado en cuenta más semejante al experimental. Claro, mientras los valores sean mayor a 10, significa que no están o no van a seguir de acuerdo al modelo experimental que nosotros hemos seguido. Mientras los valores de P sean menor, estos sí van a ser tomados como aceptados. Podemos ver que el de Wang and Xing, el de Page, son valores menores, pero también podemos ver en la gráfica que el que mejor se superpone es el de Page, teniendo un valor de P de 3.44. Esto debido a que en la fórmula del parámetro de Page, vamos a tomarlo, el N es un parámetro que va a estar muy ligado a la temperatura. Es por eso que en este caso, en nuestra ecuación, se va a superponer más al modelamiento que nosotros estamos siguiendo. También para contar justamente lo que acabo de comentar, este experimento no tuvo muchas repercusiones en cuanto a la temperatura, ¿no? Solamente se usó una temperatura específica, condiciones estables, bueno, la temperatura durante el secado ha variado, pero la media proporcional entre ellas en la cámara de secado se ha mantenido un poco constante. Lo que me quiere referir. Sí, justamente por eso, como no hemos tomado mucho las variaciones en cuanto a la temperatura, por eso es que esta gráfica o ese modelamiento es el que ha tenido más acercamiento en cuanto a la humedad. En la tabla número 3 se tiene la fluctuación de la actividad de agua en el proceso de secado y la humedad de equilibrio en el proceso de las 11 horas. Como se sabe, la actividad de agua va disminuyendo en el proceso de secado y también hemos hecho unos análisis en los cálculos, se hicieron dos Excel en el que se comparó los cálculos a una humedad de equilibrio constante y también el gap que se realizó con la humedad de equilibrio variando. Esos son los cálculos con la humedad de equilibrio constante que lo hace explicar mi compañero. Bueno, en este caso yo había realizado unos cálculos cuando la humedad de equilibrio era constante, es decir, al realizar la gráfica de humedad
de humedad en base seca con respecto al tiempo, obteníamos la gráfica, bueno, en este caso yo saqué para cada muestra, ¿no? Y de cada muestra, si linealizábamos la parte, como explicó mi compañero Gerardo, linealizábamos la parte que sufría el cambio de humedad drástico, y vamos a encontrar que el último punto al cual cruzara la recta iba a ser nuestra humedad crítica. Y en el caso de ya casi cuando el peso de las muestras era constante, íbamos a encontrar las humedades de equilibrio, ¿no? Utilizando este modelo, que es el modelo gráfico, a comparación del modelo experimental y con fórmulas que realizamos, aparte que es el modelo matemático. Bueno, en este caso, como ya había acotado, las humedades de equilibrio eran constantes, ¿no? Lamentablemente las gráficas con respecto a la velocidad se borraron, pero salieron muy parecidas en cuanto a la gráfica, más no en cuanto a los números, ¿no? Los parámetros numéricos que variaron, ¿no? Difusividad efectiva. Para determinar la difusividad efectiva, hemos hallado la solución de Kraft. La solución de Kraft es un modelo matemático de series infinitas. Y para determinar esto solamente usamos la primera raíz de este modelo matemático. Una vez obtenido este modelo matemático, la primera raíz de este modelo matemático, lo linealizamos y, como vemos a continuación en la pantalla, para las 4 muestras y obtenemos la pendiente. La pendiente va a ser igual a pi al cuadrado para este modelo, pi al cuadrado de difusividad efectiva sobre 4h, donde h va a ser la altura o el espesor de nuestra muestra, que es un centímetro cuadrado, 1 centímetro. Ahí vemos los resultados de def y de r cuadrado, cómo es que se ajusta para cada muestra. El def para cada muestra vemos que es 2.84 por 10 a la menos 7 hasta variar hasta 3.6 por 10 a la menos 7. Estos valores más o menos son correspondidos con la literatura, donde dan valores similares con exponenciales a 10 a la menos 7. Acá vemos las gráficas de la velocidad de secado y vemos que para las 4 muestras tuvieron un comportamiento similar y nuestra humedad crítica promedio de las 4 muestras fue 1.3 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. En conclusión, podemos decir que simplemente para poder acotar que en esta gráfica también podemos observar que hay 2 fases. En la primera, donde hay en la fase 1, donde es superficial en el dominio higroscópico, donde la migración de humedad está regida por la difusión de vapor a partir de un contenido de humedad elevado, con velocidad de secado constante dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad relativa. La temperatura del aire incrementa la velocidad de evaporación del agua desde la superficie del membrillo y además estimula el flujo interno de humedad del membrillo. En esta etapa predominan fenómenos de transferencia de calor y evaporación superficial, es decir, la evaporación ocurre en la superficie del membrillo y todo el calor aportado se utiliza para evaporar el agua. Esta etapa finaliza cuando aparecen zonas secas en la superficie del fruto. El contenido de humedad en esta condición se denomina contenido de humedad. Es el contenido de humedad crítico, que ya lo había mencionado. Más allá de este punto, la temperatura de la superficie del membrillo tiende a ser la temperatura del ambiente. Ahora, también se fue la segunda etapa que vendría a ser la fase 2, ¿no? La agua líquida y una zona interior donde el agua libre de alguna manera migra por capilaridad.
La velocidad de secado por unidad de superficie total, en esto estamos hablando de toda la muestra, disminuye en forma lineal, ¿no? Producto de que la velocidad de evaporación superficial supera la velocidad de transporte de humedad desde el interior del alimento, ¿no? Este periodo puede durar un tiempo mayor que en la etapa anterior, ¿no? Que debería ser la fase 1, debido a que la cantidad de agua removida es menor. ¿Por qué? Porque ya se logró la gran parte, poder esto se evaporó en la primera fase. Con algunas zonas secas en la superficie del membrillo, la presión de vapor se hace inferior a la de saturación y la temperatura va a aumentar. Alejándose de la temperatura del huevo húmedo, ¿no? A la cual se tendió en la primera etapa. Bueno, se realizaron las comparaciones de los modelos experimentales y se llegó a la conclusión de que, como ya mencionamos, los dos modelos que más se acercaron al experimento fue el modelo de Page y el modelo de Henderson, y porque los dos tienen P menor a 10, pero el que mejor modela es el de Page. Bueno, en cuanto al coeficiente de difusividad, se puede ver en este experimento que es una difusividad efectiva que engloba los efectos de todos los fenómenos que pueden intervenir en la migración o en la pérdida de agua, y su valor es calculado siempre a través del modelo matemático, ajustando los valores experimentales. Puede entenderse así de que la difusividad, como la facilidad con que el agua es removida del material, en este caso el membrillo, varía conforme cambian las condiciones de secado. Esto puede ser la temperatura y la velocidad del aire, ¿no? No es intrínseca al material, es por este motivo que la llamamos difusividad efectiva. Para concluir ya esto, mi compañero acaba de hablar sobre la temperatura y los efectos que tienen sobre el secado, sobre la humedad. Como un trabajo adicional hemos practicado la variación de temperatura a lo largo del secado y relacionado en cierto punto cómo afecta esto en la velocidad de secado. Si puedes abrir este, por favor. Sí. Un poco. Ya, acá ha hecho algo adicional que son los parámetros, son los efectos de las condiciones sobre la velocidad de secado, que viene, los efectos han sido la velocidad del aire y la temperatura. La temperatura cuando la humedad es constante, la humedad relativa. Suponiendo que la humedad relativa es constante, se puede ver que la velocidad de secado va a aumentar. O sea, mientras aumente la temperatura, va a aumentar la velocidad de secado. Lo mismo pasa. Algo diferente pasa con lo que es la velocidad del aire. Si bien no hemos hecho esos análisis de la variación de velocidad del aire, teóricamente, mediante las ecuaciones que presenta el libro de Jankowski, se puede determinar que mientras menor sea la velocidad del aire, va a haber una mayor velocidad de secado. Y eso se puede ver en el gráfico superior. A la parte izquierda también se puede ver que la humedad relativa que va entrando en la cámara de secado se va disminuyendo cada vez teniendo una variación mucho menor. Lo que indica que está llevando a un punto de equilibrio donde la humedad va a ser casi constante, lo que favorece a la velocidad de secado. Quisiera también mencionar un parámetro nada que ver con lo matemático, pero sí con la calidad del producto que puede ya salir deshidratado, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Es muy importante saber cómo se comporta la técnica de secado, pero también cómo puede influir esto en las características sensoriales del alimento, ¿no? Es un tema que también compete a la carrera misma, y que siempre hay que tener en cuenta el parámetro de la temperatura en cuanto a las condiciones que se le puede dar al mismo alimento, al mismo material, ya que no solamente puede ser membrillo, sino puede ser diferentes tipos de
frutas o a veces también puede llegar a ser hortalizas, ¿no? Que no se altere tanto su sabor, su color e incluso sus características nutritivas, ¿no? Más que todo será mi última acotación por funciones. Para poder concluir también que este modelo basado en la difusión, los diversos mecanismos complejos de transporte de humedad en el producto, que aún no están totalmente resueltos en la teoría del secado y la modelización, son sustituidos por el modelo de transporte de difusión simple de PIC. Asimismo, se utilizó el método del la pendiente que se utiliza para la derivación experimental de la difusividad efectiva debido a las aproximaciones del método. Ahora, cabe resaltar, para poderlo decir, si bien es cierto, es necesario tener en cuenta estos parámetros organolépticos y sensoriales, pero no han sido o no se toman en cuenta porque no hay algún modelo matemático que haya podido tomar en cuenta todos estos parámetros, ya que, si bien es cierto, recordamos que las resoluciones de las ecuaciones de Fick tienen soluciones infinitas, y de esta manera no podemos tomar estos parámetros, porque si no, de igual manera tendríamos infinitas soluciones y no podríamos acercarnos a un solo modelo matemático. Como un aporte adicional en cuanto a la calidad, es cierto de que lo dijo mi compañero Walter, de que durante este proceso de secado con este método se producen alteraciones en lo que es las características sensoriales, tanto en el sabor, ¿no? Pero a pesar de todo ello, de todas esas alteraciones, este método deshidratado por aire seco se sigue considerando un método muy sofisticado, porque este método inhibe a la actividad enzimática. Aún así, aunque podría alterar la característica sensorial, se considera un buen método. Gracias. Gracias por su atención. Con nosotros será hasta la próxima.